soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Muy bien, bueno. Entonces, en el día de hoy vamos a ver, como recién informé, una lectura especial de los 7 Yo Soy del Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 10, versículos 11 y 18. Sí, vamos a leer alternativamente este pasaje. Sí. Dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Muy bien, hasta ahí es la lectura de este día. Vamos a hacer una oración. Sí. Señor, te damos gracias porque tú caminas delante de nosotros y te revelas por medio de tu palabra. Ayúdanos a reconocer en el día de hoy, una vez más, tu voz y darnos el entendimiento por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Sí. Vamos a leer juntos entonces el versículo clave de hoy, que es el versículo 11. Leamos juntos a una voz. Ya. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, sí, entonces hoy me corresponde compartirles una lectura especial, el cuarto Yo Soy. Sí, en total son 7 declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Nosotros habíamos ya escuchado, ¿sí? El primer Yo Soy, ¿se acuerdan cuál es? Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Luego, el segundo Yo Soy es Yo soy la luz del mundo. El tercer Yo Soy es Yo soy la puerta. Y hoy escucharemos su cuarta declaración, que es Yo soy el buen pastor. Sí, así que vamos a empezar. Sí, en el Antiguo Testamento, Dios describió el cuidado de su pueblo con la imagen de un pastor y sus ovejas. David escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel fallaron en su labor pastoral. En lugar de guiar al pueblo a Dios, lo alejaron cada vez más, con legalismos rituales vacíos. Así que en Ezequiel 32, Dios los condena. ¡Ay de los pastores de Israel!
que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no vendasteis al redil, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ante esto, Dios promete: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Esta profecía apunta al Mesías. Así que si volvemos al pasaje del día de hoy, anteriormente en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los fariseos lo expulsan de la sinagoga. Ellos le dicen, en Juan capítulo 9, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Los líderes lo abandonaron, pero el buen pastor lo encontró. Así se cumple Ezequiel 34. Jesús es el buen pastor que cuida de su pueblo. ¿Cómo cuida entonces Jesús de sus ovejas? ¿Cuáles son las características del buen pastor? Parte 1. El buen pastor conoce a sus ovejas. Así que Jesús se presenta como el buen pastor. Dice en el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El término buen no simplemente significa amable o bondadoso, sino el ideal, en la cúspide, el ejemplo perfecto. Jesús es el modelo supremo de lo que un verdadero pastor debe ser. Acá hay un detalle importante que salta a la vista. En versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor, refiriéndose a las ovejas en general. Pero en el 14, Jesús introduce un cambio fundamental. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ya no dice las ovejas, sino mis ovejas. Ese cambio marca la diferencia entre un oficio y una relación personal. Cuando Jesús dice, mis ovejas me conocen, no se trata de un reconocimiento superficial, sino algo profundo. En la Biblia, conocer implica algo íntimo, profundo y no meramente intelectual. Antes, los pastores pasaban un tiempo considerable con sus ovejas, desde el mismo nacimiento de cada cordero. Las ovejas aprendían a reconocer la voz de su pastor y solo la de él. Ellos ignoraban o incluso huían de la voz de un extraño. Y esto refleja una relación cercana y profunda con el buen pastor. Por eso, Jesús no actúa como un asalariado. El asalariado puede saber en dónde están las ovejas, pero no las conoce de verdad. Jesús está diciendo entonces que conoce de forma personal a cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre, como dice Juan 10:3, a sus ovejas llama por nombre.
Salmo 139 expresa este conocimiento íntimo de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Jesús conoce a cada una de sus ovejas. Conoce nuestro carácter, nuestra fragilidad, pero también nuestra naturaleza caída. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Jesús, durante su ministerio terrenal, conoció a Zaqueo, un jefe de los publicanos. Zaqueo, cuando quería ver a Jesús, no podía por la multitud. Así que corrió y subió a un árbol. Dice en Lucas 19, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué inmensa sorpresa habrá sentido Zaqueo. Desde que se hizo publicano, muchos no lo llamaban por su nombre. La gente lo señalaba como traidor, como el jefe de los pecadores. Lo escupían, lo maltrataban junto a toda su familia. Vivía rodeado de insultos, de maldiciones y desprecios. Pero Jesús lo llamó por su nombre. Jesús conocía su corazón arrepentido, conocía su soledad, su deseo de comenzar una nueva vida. Así que Jesús entró en su casa, así como un viejo amigo cercano. Zaqueo se arrepintió de sus pecados y de su vida equivocada y repartió sus bienes entre los pobres. Desde entonces, Zaqueo se convirtió en una oveja gozosa de Jesús. Jesús, el buen pastor, te conoce por completo. Tu soledad, tus fracasos, tus pecados, tu deseo, tu debilidad. Y te llama por tu nombre. ¿Por qué surgen tantos conflictos en las relaciones humanas? Una de las razones principales es la falta de conocimiento genuino. De ahí brotan los malentendidos, las desilusiones, las discusiones. Si conocernos a nosotros mismos ya es complejo, ¿cuánto más lo será conocer verdaderamente a otra persona? Solo Jesús nos conoce perfectamente. Por eso Jesús nunca se decepciona, ni de lo que somos, ni de nuestro pecado. Jesús conocía a Pedro, quien le había prometido seguirlo hasta la muerte, y sabía que lo iba a negar. Aún así, Jesús nunca dejó de amarlo. Y no solo a él, sino a todos nosotros. El buen pastor, que conoce a cada uno, nos llamó y nos salvó. Jamás se sorprenderá
ni se decepcionará de nosotros, porque nos ama hasta el fin. Nuestra salvación es segura, no por lo que somos nosotros, sino por lo que es el buen pastor, que nos conoce plenamente y aún así nos ama. En este Jesús que nos conoce por completo, podemos encontrar tranquilidad, paz, amparo y seguridad. Sí. La profundidad de esta relación se aclara en el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús compara la intimidad entre Él y sus seguidores con la intimidad que tiene con el Padre. Esta cercanía de creyentes con Dios es una afirmación asombrosa. Jesús conoce al Dios Padre desde la eternidad. Y esto no es un conocimiento superficial, sino es un conocimiento profundo, lleno de amor y fidelidad. Esa relación perfecta entre Hijo y Padre ahora nos las ofrece a nosotros con el Señor. El amor de Jesús por sus ovejas fluye desde el mismo tipo de relación. Por eso su amor no es condicional ni emocional, es relacional y fiel. En 1 de Juan 3:1a se nos revela este gran privilegio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A diferencia del mundo, las ovejas que reconocen la voz de Jesús lo hacen justamente porque lo conocen y Él las conoce a ellas. Cuanto más profunda es esta relación, más genuina es el amor. El verdadero amor produce un amor sacrificial. La vida cristiana no se reduce a tener doctrina. Es ante todo relación viva con Jesucristo. Jesús no busca ovejas que simplemente sepan acerca de Él o lo que obedezcan, sino ovejas que lo conozcan íntimamente y confíen en su amor. Pero hay una advertencia importante en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas sabían acerca de Jesús, hacían sus obras en su nombre, pero no lo conocían de manera relacional. El buen pastor busca ovejas que lo conozcan íntimamente, no simplemente que tengan información acerca de él. Segunda parte, el buen pastor va en busca de ellas. Jesús es el buen pastor y como tal va en busca y va delante de sus ovejas. Jesús, que conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, hace que ellas oigan su voz y salgan del redil. Y una vez que todas salieron del redil, Él camina delante de ellas. Ir delante de las ovejas implica ser su ejemplo, implica ser su protección y manifestar su buena voluntad sobre ellas. Así que Jesús no las guía únicamente con enseñanzas teóricas o palabras, sino que las guía con ejemplo vivo. Por eso nos dejó su modelo de vida. Nos dijo, sígueme. Cada vez que llamó a un discípulo,
le dijo lo mismo: sígueme. Es decir, imita mi vida. Sus enseñanzas eran plenamente coherentes con su manera de vivir. Ser discípulo de Jesús significa aprender de Él y ser transformados a su semejanza. El camino de vida cristiana no es fácil. Hay momentos de confusión, hay momentos de incertidumbre. Nuestra seguridad no está en seguir otras personas, sino en seguir a Jesucristo, el buen pastor, que camina delante de nosotros. Sí, así que Jesús enseñó a servir primero. Una noche, antes de ser entregado se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ninguno de los 12 se ofreció a hacerlo. Fue el maestro quien se arrodilló y luego dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Unos versículos más adelante dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Notemos esta pequeña palabra como. Jesús no dijo simplemente hagan buenas cosas, sino dijo como yo os he hecho. Esta palabra, como, conecta directamente con el llamado de sígueme. Cuando Jesús dice sígueme, nos dice ama como yo amo, sirve como yo sirvo. Jesús no se limitó a ser ejemplo de amor o de humildad solamente. Uno de los propósitos de su venida al mundo fue revelar el carácter del Dios Padre. Jesús dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que Jesús hacía era la voluntad de Dios. Cuando se arrodilló para lavar los pies, mostraba que el Dios del universo no vino a ser servido, sino a servir. Cuando dijo, yo soy el buen pastor, revelaba que el Padre no es un Dios distante ni indiferente, sino un Dios que cuida, un Dios que busca, se entrega por los suyos. Por eso, cuando imitamos a Jesús, no es que estamos copiando un comportamiento, sino que estamos siendo transformados a la imagen del carácter de Dios. El amor sacrificial, la humildad, el servicio, refleja el carácter del Padre que Jesús vino a revelarnos. Y nosotros podemos seguirlo, porque el buen pastor va adelante mostrando su ejemplo. Seguirlo, aunque cueste, es siempre el camino correcto. Al ir delante de las ovejas, Jesús también las protege. El pastor puede enfrentarse a varios peligros. Jesús va delante de sus ovejas y confronta todas las dificultades para protegerlas. Jesús aparta las hierbas venenosas, vigila si hay pozos profundos y peligrosos y está atento a las fieras que pudieran venir a devorarlas. Él no es como el asalariado, que cuando ve venir a los lobos, huye y abandona a las ovejas. Porque el asalariado no tiene en su corazón el amor por las ovejas, sino el amor por sí mismo. Un jornalero ama su vida más que las ovejas, mientras se beneficia, se queda. Pero cuando servir implica riesgo personal, huye. En cambio, lo que motiva a Jesús no es el salario, no es la gloria ni el reconocimiento, sino el amor.
un amor que no calcula costos ni huye ante el peligro, sino que se entrega hasta dar la vida misma. ¿Cuándo se distingue entre un buen pastor y un asalariado? Cuando viene el peligro, cuando aparecen los lobos. Es en medio del peligro donde se revela quién es el verdadero pastor. Jesús va delante de nosotros. Por eso podemos experimentar seguridad, protección, tranquilidad y paz. Ahora bien, para poder pastorear a otros, primero debemos ser buenas ovejas. Si ni siquiera somos ovejas obedientes y fieles, no podremos ser buenos pastores de su redil. ¿Cómo aprendemos esa obediencia? Así como Dios envió a su Hijo al mundo y el Hijo nos enseñó a orar y obedecer, nosotros debemos imitarlo. Dice en Hebreos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si el propio Hijo de Dios aprendió la obediencia a través del sufrimiento y la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios en oración para aprender a seguir al buen pastor? Pedro es un ejemplo vivo de esta transformación. Él, quien siguió a Jesús como una oveja que fue moldeada por su pastor, llegó a convertirse él mismo en pastor de ovejas. Él exhorta a los ancianos de la iglesia, rogándoles: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Jesús no se queda atrás gritando: no vayan por ahí o vengan para acá. Él no las obliga ni las cuida por la fuerza, sino que camina delante de ellas con amor y voluntad plena. Sí. Parte 3. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice en versículo 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El sacrificio de Jesús no es una demostración de un amor, sino es la expresión máxima de lo que Él nos conoce. Jesús, el buen pastor, dio su vida para proteger a sus ovejas de los peligros. Tal vez los oyentes judíos, cuando oyeron esta afirmación, no creían que de verdad moriría. En el versículo 20 leemos que algunos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Para ellos era increíble que una persona pudiese morir por otros, incluso absurdo. Pensaban que estaba loco, pero para Jesús esto no era una opción ni una posibilidad lejana. Era un mandato divino. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y por si alguien no lo captó, 5 veces en 4 versículos Jesús prometió dar su vida por las ovejas. No fue una exageración, fue una declaración profunda y repetida de su misión: morir
por nosotros. Ahora, ¿cuáles son los peligros para las ovejas? En el versículo 12 menciona al lobo que arrebata las ovejas y dispersa, una amenaza real. Pero el verdadero peligro, del cual no podemos huir por nosotros mismos, es la ira de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos coloca bajo su juicio justo. La Escritura es clara, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún esfuerzo humano puede salvarnos de esta condición. Pero aquí es la buena noticia. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que mejoráramos, no puso condiciones. No dijo: cuando dejen de pecar, entonces las amaré. Cuando todavía estamos hundidos en nuestro pecado, alejados de Él, rebeldes sin fuerza alguna para salvarnos, fue en ese momento que Jesús murió por nosotros. El pastor se convierte en cordero. El que cuida de las ovejas se convierte en sacrificio por las ovejas. Como dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usa una palabra que significa remover, cargar o llevarse algo. Jesús cargó nuestra culpa y la removió de nosotros. Él no solo perdonó nuestros pecados, sino los cargó en su propio cuerpo en la cruz. Por eso en Juan 5 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si nosotros, aún siendo pecadores, nos amó Dios, no teníamos ningún mérito de nuestra parte, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta es clara. Debemos seguir al Señor Jesús, el buen pastor. Si nosotros, cuando no lo merecíamos, Jesús dio su vida, entonces nuestra vida entera le pertenece. Seguirlo no es una opción, es la respuesta lógica y gozosa al amor que recibimos. Y ese seguimiento tiene una forma concreta: el amor sacrificial. El apóstol Juan lo confirma de manera contundente en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Notemos que Juan no dice que podemos o sería bueno poner nuestras vidas por los hermanos, sino que dice debemos hacerlo. El amor de Jesús no es solo para recibirlo y disfrutar, es para vivirlo y compartirlo. Cada vez que servimos a un hermano en necesidad, cada vez que sacrificamos nuestro tiempo, nuestra comodidad, por el bien del otro, estamos imitando al buen pastor. Estamos viviendo como ovejas que han sido amadas y saben amar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte es enteramente voluntaria. No es algo forzado, sino que fue voluntario y resultó en una resurrección basada en un poder y autoridad divina. La muerte de Jesús venció al pecado y la muerte, porque no se quedó muerto, se levantó y sigue pastoreando a sus ovejas. Jesús es un pastor victorioso, resucitado y vivo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos un pastor que ha vencido al enemigo más temible, la muerte misma. Ningún lobo, ningún ladrón, ningún peligro puede arrebatarnos de su mano, porque ya ha vencido al peor enemigo posible. Entonces, si Jesús tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar, entonces tiene poder para guardarnos en su mano. Juan 10 nos asegura: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, sino en nuestro pastor resucitado que nos amó siendo pecadores, que nos conoce, nos guía y nos guarda. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y no solo para nosotros mismos, sino para amar a los hermanos con el mismo amor sacrificial que hemos recibido. La tumba está vacía y esta es la garantía que el buen pastor cumple todas sus promesas y su amor derramado en la cruz es el modelo que debemos seguir cada día. Entonces, nosotros debemos seguir a Jesucristo. No busquemos en otra parte. No nos alejemos. Reconozcamos que Él tiene todo lo que necesitamos. Salmo 32 nos muestra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando estamos cansados, Él nos hace descansar en verdes pastos. Cuando tenemos sed, nos guía a la fuente refrescante. Cuando estamos inseguros, nos guía por caminos de la justicia. Cuando tenemos miedo, nos reconforta con su presencia. Amén. Sigamos al buen pastor. Bueno, vamos a orar. Señor y buen pastor nuestro, te damos gracias por tu guía y porque diste tu vida por nosotros siendo aún pecadores. Que nuestras vidas reflejen tu sacrificio y ayúdanos a ser ovejas fieles y concédenos a ser transformados a la imagen de tu carácter. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.